Muy buenas a todos, bienvenidos a este curso de programación en PineScript. Y pues les recuerdo a todos que este curso está dirigido para personas muy básicas hasta avanzados, y el objetivo que tiene es que tú puedas leer cualquier indicador, puedas entenderlo, pero profundizar más en el tema. Esto es de que no me voy a extender mucho, de hecho quiero que sean videos rápidos para que tú puedas en menos de un día entender perfectamente cómo programarlo y cómo pues aprender todo lo de PineScript. Básicamente teníamos este indicador que habíamos hecho en el capítulo pasado, y que a algunos les daba ansiedad o les daba toque pues tener esto en el top y que no se moviera. Y esto lo hice con una intencionalidad. Cuando nosotros entramos a PlotShape, tenemos aquí directamente unas propiedades. Tenemos la propiedad de si se muestra o no, el verdadero o el falso, que sería un booleano, el título, en el cual cuando nosotros accedemos aquí en este signo de interrogación, pues tenemos cómo se va a llamar, cruce el alza, que aquí sería, y aquí tenemos cruce el alza igual pero en rojo. Si nosotros aquí lo modificamos, cruce baja o cruce bajista, y lo guardamos. Cuando nosotros accedamos aquí, ya vamos a tener para hasta modificar directamente el color sin tener que entrar a PineScript y copiar y pegar y hacer varias cosas con el color que queramos, no, simplemente desde aquí ya podemos modificar el color que queramos, la opacidad, etcétera, que ya nos sale de, pues, de default. Y aquí tenemos pues directamente la EMA, que sería trazado de gráfico, que no lo tiene, pero si yo se lo pongo, por ejemplo, otra propiedad aquí en la EMA, en plot le pongo otra propiedad y le pongo el título EMA rápida o EMA de 10. EMA rápida 10, y aquí abajo lo copiamos igual y le ponemos la propiedad. Recuerda, después de cada coma sigue la siguiente propiedad, en este caso EMA lenta, y esto sería de 50 periodos. Y nos vamos directamente aquí, que tenemos EMA rápida de 10, EMA lenta de 50. Esto es una propiedad del título para que tú lo puedas acceder, la puedes poner o no poner, el sistema la va a poner por default. Y accederíamos, por ejemplo, también al color del texto. En este caso esta propiedad no la contiene el plot, pero tampoco contendría otra de style, que sería como lo que queremos ver en estos triangulitos. Y nos vamos a la propiedad de locación. La tenemos todo en el top, por eso se ve así, pero si nosotros la cambiamos a above bar, y aquí en below bar, ya no te daría toque. Con una propiedad tan sencilla en tan solo unos segundos ya nos estaría diciendo pues rápidamente qué sucede, ¿no? Si es alcista, si es bajista, pero esto no nos queda muy bien claro. ¿Por qué no nos queda muy bien claro? Porque sabemos que cuando cruza, en este caso la EMA rápida, que sería la azul, por debajo de la EMA lenta, que sería la naranja, sería bajista, y cuando cruza hacia arriba, o sea, cuando se sube directamente y cruza por arriba de la EMA de 55 es alcista. Cuando cruza por debajo es bajista, y cuando cruza por arriba es alcista. ¿Lo ves? Bajista, alcista. Y continuaría subiendo, ¿no? Como lo demuestra el indicador, que a veces falla. Por ejemplo, aquí intentó subir, pero el precio se sobrevendió y bajó. Bueno, pues para esto nos servirían los condicionales, y lo que yo quiero hacer en este capítulo es mostrarte los condicionales, en los cuales tú los puedes ver más sencillo, de una manera más tranquila, si lo quieres ver así, y más visual. ¿Cómo serían estos condicionales? Olvídate de este script que tenemos aquí y vamos a empezar con algo más sencillo que tú te imaginas, que serían las variables. ¿Qué es una variable? Pues bien, la variable es algo que va a cambiar y que está en constante variación. Una variable podría ser un número, que podría ser un número 10. Podría ser también un texto, que sería un string, así se llama. No le voy a poner string porque no lo detecta. String, texto. Abrimos comillas y le ponemos hola guapo. Okay.
o podría ser un booleano. Falta aquí, asignación, o podría ser un booleano. Sería variable bol igual a verdadero o falso, que sería true o false. Esto no, cuando son booleanos solamente es true o false. Básicamente aquí tenemos las tres variables que más se ocupan en la programación y las tres variables que más se van a ocupar en PineScript. ¿Para qué se ocupan? Ahorita olvidemos esto de aquí y nos vamos a quedar con nada más la variable de número, que es int. Vamos a ponerle aquí int. Y la variable bol, que sería verdadero o falso. ¿Ven? Aquí está una constancia bol, una constancia int, que sería un número. Vamos a tener otra variable int. Y le vamos a poner en esta, que sería el número, vamos a poner que es 5. Variable int y le vamos a poner el número 2. ¿Para qué se ocupan estas? Pues cuando nosotros, voy a hacer un poquito más para arriba para que puedas ver mejor. Cuando nosotros tenemos una condicional, que en este caso sería if, y queremos saber, por ejemplo, si el número de la primera variable en el 10 es mayor que 5, en este sería caso número int, 10 es mayor que, simplemente podría poner el 5 o podría poner esta variable. Entonces, ¿qué se ejecutaría? Entonces, se ejecutaría la variable bol a true. Ponemos aquí la variable bol, ponemos punto, espacio de asignación que va a cambiar la función, o sea, lo va a asignar y le vamos a poner false. Directamente aquí ya tenemos esta variable que nos está diciendo si el número 10 es mayor que 5, entonces es falso. Pero pues esto no hace nada, o sea, tú lo pones aquí y directamente te va a decir que no está haciendo nada. A ver, espera, voy a bajar un poquito, aquí está para que lo puedas ver. No hace nada, el indicador está idéntico. ¿Para qué lo podemos ocupar? ¿Para qué tanta cosa, no? Esto se ocupa más de lo que tú imaginas. Ahorita vamos a ver justamente otra manera de plotear. Y esta manera de plotear es background. El background generalmente nos muestra lo que va a estar adentro. Background color. Y lo primero que tenemos que tener es una variable booleana, o sea, si es verdadero o es falso. Una variable booleana. Y después de la variable booleana tenemos que tener un color. En este caso vamos a poner el color lima. Y después tenemos que tener un ternario, esto es opcional. Yo le podría poner esto directamente aquí, así, y te va a plotear si el fondo es verde o si el fondo es de color naranja, no, perdón, así lo tendría que dejar. El ternario es importante. ¿Por qué? Porque lo que estoy diciendo es que si esto es verdadero, va a plotear de color verde, y si no, no va a plotear. ¿Qué ahorita va a pasar? Nada. ¿Por qué? Porque la variable es falsa. Pero ¿qué sucede? Que esto ya no es 10, sino es 2. Va a ser una porquería. Es más, le voy a bajar tantito para que lo puedan ver mejor. Y no les dañe los ojos. Todo se hizo verde. Toda la gráfica se hizo verde. Esto es muy usado, por ejemplo, para cuando se abren directamente a tal hora los precios, a tales fechas. Aquí lo podemos sacar, ven aquí que yo estoy moviendo tales fechas, tales horas, cuando se cruza de aquí para acá, cuando está abajo del precio, cuando está sobrevenido, etcétera, etcétera. Muy usado el condicional. Aquí, por ejemplo, tenemos esta variable, pero bien podríamos poner aquí arriba, que en este condicional, aquí, por ejemplo, nos entrega si cruza en esto, sería otra condicional. Si cruza la M azul por arriba de la M lenta, la M naranja, entonces es true. Y yo quiero saber, por ejemplo, si esto es verdadero o esto es falso. Pues no tengo que acceder a mi variable, sino tengo que acceder nada más a esto.
y nada más me va a pintar esta parte de aquí. Esta parte de aquí significa que PineScript lo que trabaja es que trabaja por cada una de las ejecuciones de las barras. O sea, se está ejecutando una vez cada barra. Este script se va a ejecutar una vez, otra vez, otra vez, otra vez, otra vez, así directamente en una, y solo va a ejecutarse en cada una. Esto es importante porque si te das cuenta también va a plotear en cada una de las barras. Por eso en la naranja no plotea hasta acá, por eso no plotea, ¿por qué? Porque no hay ejecución del precio, no ha pasado el tiempo, pero como aquí ya pasó, pues se está ejecutando. Esto nos sirve para tener indicadores más visuales y saber directamente dónde está el precio o dónde no. Aquí en el ternario, por ejemplo, tenemos de que si esto es verdadero, lo pinta de color verde. Pero bien podríamos poner otro color, podríamos poner un color aqua. Se ve a ver horrible, ¿eh? Bueno, le voy a bajar para que no. O sea, estas dos las va a pintar de verde y como no tiene nada va a pintar toda la pantalla. ¿Ya vieron? No los recomiendo para cambiar el color, los recomiendo para que ejecuten sus scripts, para que si vean si está sobrevendido el precio, si tienen un indicador que lo tengan en sobrevendido, sobrecomprado y lo puedan ejecutar más rápido. Ok, y aquí yo ahorita quiero tener otro indicador, pero que no sea el cruce del long, sino crea un cruce bajista. El cruce bajista directamente, pues lo vamos a pintar de color rojo, ¿no? Aquí está, de color rojo. Igual de color rojo tranquilo, no este rojo no tan transparente, sino que se denote un poco. Y ya lo tenemos, alcista, bajista, alcista, bajista. Todo esto puede ser directamente desde una condicional, que aquí nos está arrojando una condicional en esta función, o bien lo podríamos hacer desde otra variable de un booleano. Esto es dependiendo de dónde tú lo quieras traer, de qué variable. Yo lo podría traer desde aquí, desde esta variable booleana, o desde esta variable que es la que ya me está dando la función. Si cruza por arriba y si cruza por abajo, ¿no? Directamente por obviedad, por obvias razones, vaya, la redundancia se debe de llamar de aquí, ¿no? ¿Por qué? Porque para esto pues tendría que estar haciendo un disparate para ver si cruza, si no. Y pues como PineScript ya tiene una función en la cual te dice, oye, si esta EMA cruza por arriba, pues directamente arrójame un resultado booleano de verdadero o falso. Y si cruza por abajo, pues arrójame un resultado booleano de verdadero o falso. Esto podría ser cross under o cross, por ejemplo, si solo cruza, que sería casi lo mismo, pero no. Muchas veces nos interesa saber dónde va a cruzar. Vean, por ejemplo aquí. Aquí está cruzando. Es cierto, está cruzando, pero no está cruzando por arriba. Está cruzando por abajo. ¿Y qué sucede? Que se está dando también una bandera alcista. Lo que nosotros queremos es que nos diga cuando cruza por abajo. Y ven, aquí está por abajo. Y ya tendríamos directamente lo que es los condicionales y lo que sería también las funcionalidades aplicadas en el script. Ok, pero aquí falta algo. ¿Cómo sabemos si es mayor, si es menor? Pues muy sencillo. Mayor de la primaria, menor, menor o igual, mayor, mayor o igual. Y esto es basiquísimo. Quien realmente no tenga dudas o yo sé que a veces cuesta recordar, pues le recomiendo que le eche un vistazo a los scripts de condicionales y de if y else, que ahorita los vamos a ver más adelante. Y sería todo. Esto sería ya de asignación y espero que pues haya quedado muy claro. Cualquier duda me escriben y pues nos vemos en el siguiente episodio.